Bienvenido, bienvenida a este canal nuevamente. Si nos acompañas de nuevo o si es tu primera vez, recuerda que cada semana sacamos contenido de alto valor para que tu carrera sea transformada. Bueno, ¿y por qué se habla tanto del lenguaje DAX? ¿Qué es eso de DAX? Y todo el mundo, DAX por allí, DAX por allá. ¿Y a qué se refiere? Bueno, Power BI, como cualquier programa, tiene su lenguaje de programación, pero especialmente en Power BI, para crear cálculos, medidas, necesitamos aprender a manejar este lenguaje que se llama DAX. DAX significa Data Analysis Expression. Son expresiones o cálculos para el análisis de datos. Así que queremos explicarte esto de una manera muy sencilla, muy fácil, para que puedas empezar a crear tus cálculos, medidas y demás. Veamos. Entonces, aquí tenemos un modelo. Vamos a empezar con un modelo sencillo, fácil de entender. Acá tenemos, espera que aquí abajo está el material de este modelo. Este modelo simplemente tiene una tabla de ventas en el cual tiene un maestro de productos, un maestro de líneas, la tabla calendario y vendedores. También recomendamos todo lo que es nuestro live que hicimos sobre modelamiento de datos. Todo esto de relación, y ahí tenemos un video que puedes entrar luego de ver este tutorial, puedes ir a ver este video de modelamiento de datos. Bueno, entonces aquí tenemos esto. Y entonces, ¿qué es eso del lenguaje DAX? ¿Por qué lo necesito? Vamos a ver por qué necesitamos aprender el lenguaje DAX. Entonces aquí también en la vista de tablas tenemos todo lo que es, tenemos la tabla de las ventas, tenemos el nombre del cliente, el código del vendedor y las otras tablas, calendario, línea, maestro de productos y demás. Vamos a empezar con algo muy sencillo para que entiendas de qué trata eso. Uno en el lenguaje DAX puede crear todo lo que son tablas, puede crear columnas y puede crear medidas, pero todo al final debe representarse en medidas por el tema de rendimiento, de buenas prácticas y demás en los informes de Power BI. Pero entonces veamos y enfoquémonos acá en todo lo que son las medidas, que es lo que nos va a llevar y es el resultado final para los cálculos y demás. Veamos. Entonces, tenemos, por ejemplo, las cantidades y tenemos de la tabla calendario, tenemos los años. Entonces, como ya está relacionado por medio de fecha, queremos ver las cantidades por año. Entonces, vengo acá, voy a insertar una matriz acá. Voy a llevar de la tabla calendario, voy a llevar el año a filas y de la tabla ventas vamos a llevar las cantidades a valores. Vamos a ponerle un poquito más grande por acá. Vamos a ponerle acá, fuente global. Muy bien, a ponerle 14. Entonces aquí tenemos una matriz en donde tenemos el año y tenemos las cantidades, las unidades. Muy bien. Pregunta, hasta acá no es más que una simple tabla dinámica que se puede realizar en Excel y demás. Entonces empecemos explicando esto, el por qué debemos comprender un poco el lenguaje DAX. ¿Qué está haciendo esto? Cuando yo bajé el año y las cantidades, lo que está representando es que me está sumando. Y bueno, y la pregunta, ¿y nosotros cuándo le dijimos que nos sumara por año? Es decir, está sumando las cantidades 2017, 18 y 9 y 20. Cuando nosotros dimos la orden de que esta columna es una columna, esto ni es una medida, es una columna que viene de la data, cuando le dijimos que sumara. Resulta que hay dos tipos de medidas. Ahí hay medidas que son implícitas y hay medidas que son explícitas, es decir, hay tipo tabla dinámica, usted baja un campo al valores y eso le suma o le cuenta o le promedia. Eso es una medida implícita. Lo mismo pasa en Power BI, esto es un cálculo implícito que en ningún momento nosotros le dijimos que lo creara, sino que lo crea por default, por defecto, de manera automática. Pero hay algo que se llama las medidas explícitas. ¿Qué son las medidas explícitas? Son medidas que yo puedo realizar y que puedo seguir usando el mismo modelo. Entonces, ¿cuál es la recomendación siempre? Pues trabajar con medidas explícitas creadas por nosotros, y por eso estamos acá aprendiendo sobre el lenguaje DAX, que es expresiones para el análisis de datos. Eso es lo que significa. Entonces, bueno, ¿y cuál es el problema de trabajar con las cantidades? Por ejemplo, si yo quiero crear una nueva medida, podemos crear nueva medida dándole acá nueva medida o clic derecho en la tabla nueva medida. Por ejemplo, yo quiero multiplicar
quiero multiplicar estas cantidades por, vamos a poner cantidad 2, así se nombran las medidas, el nombre con espacio sin espacio no interfiere, el igual y el cálculo. Entonces la pregunta es, yo quiero multiplicar estas cantidades por un 10% más. Entonces, uno que dice, pues muy fácil, llamamos el campo cantidad. Pero cada que llamemos el campo, que empieza cantidad, esta medida no se encuentra. Es decir, este campo como tal, este campo cantidad no sale en el autocompletado. ¿Qué significa y por qué? Es decir, es como yo necesito hacer esto, ventas de cantidad multiplicado por, no sé, 10%. Esto no se puede hacer. ¿Por qué? Porque esto es una medida implícita. Es decir, que Power BI la creó de manera automática. Entonces, ¿cómo hacemos para poder crear esta cantidad 2 o cantidad con descuento o cantidad elevado, etcétera? Pues tenemos que siempre crear las medidas de manera explícita, manual. ¿Cómo así? ¿Qué tendríamos que hacer? Ok, tendríamos que usar la función que está usando acá. Si venimos acá a cantidad y desplegamos, mire que le está usando suma por defecto. Aquí en el campo cantidad, mire que el chulo lo tiene en suma. Es decir, él hizo una suma, pero nosotros nunca le indicamos eso solo por él encontrar un campo numérico, lo hace de manera explícito. Entonces, ¿cómo hacemos para crear esa medida? Pues tendríamos que usar sum. ¿Sum de qué? De cantidad. Y listo. Esta medida, que va a ser el mismo resultado que esta, ya está de manera explícita, o sea, ya nos pertenece a nosotros como modelo. Venimos acá, le ponemos separadores de miles, venimos por acá y la bajamos a la matriz. Esta medida cantidad 2 es el mismo resultado de esta medida cantidad. ¿Y por qué es tan importante las medidas? Porque ahí es donde vamos a resumir el lenguaje DAX. En las medidas, ya que el resultado de las medidas es un valor escalar. ¿Cómo así? Esto no quiere decir de que entonces yo hice suma y tampoco en ningún momento le dijimos que me sumara por año. Y acá es donde esto tiene que empezar a cambiar el chip de tu cabeza, si vienes del Excel o de cualquier otro lenguaje de programación. ¿Qué significa? Como trabajamos con modelos de datos, ¿qué es un modelo de datos? Mire, son una cantidad de tablas relacionadas entre sí para expandir el análisis. ¿Cómo así? Por ejemplo, yo tengo acá el maestro de productos, pero acá solo tengo el código, pero acá tengo el costo, tengo el nombre, tengo otras características de la tabla maestro de producto. Entonces, como la tengo relacionada por medio del código, entonces voy a poder realizar análisis por nombre de producto. Pero también lo tengo por línea, pero también lo tengo por vendedores, pero también lo tengo por fechas, años, meses, trimestres, semestres. Entonces, ¿cuál es lo que ya debemos poner a pensar y sobre todo poner a trabajar nuestra mente de manera un poco más abstracta? Y es que acá los cálculos no se hacen individual como en Excel, que en Excel simplemente hacemos suma de vendedor, suma de cantidades por año. Acá simplemente con esta medida que se llama cantidad 2, con la suma de cantidad, donde yo baje esa medida y cambie la variable, es decir, ya no sea año, sino vendedor, él me va a sumar por vendedor, porque hace parte de un modelo. El poder de Power BI se encuentra acá, en que si creamos un cálculo nos va a poder servir para cualquier variable. Por ejemplo, si yo vengo y copio esto, voy a copiar, pegar, voy a quitar cantidad 1 y voy a quitar año y voy a llevar de la tabla vendedor nombre de vendedor. Mire lo que va a pasar. Esta misma medida que se llama suma de cantidades me está sirviendo para el año, pero también me está sirviendo ¿para qué? Para el vendedor. Entonces, este resultado, que es el total de totales, lo puedo empezar a analizar cómo se desglosa por año, cómo se desglosa por vendedor, cómo se desglosa por línea, por producto, por cliente, por zona, etcétera. Ese es el poder. ¿Cuántos cálculos hicimos? 1. Y si esto lo pegamos y lo copiamos, control pegar, copiar, pegar, y quitamos vendedores y vamos a llevar línea a filas, mire lo que va a pasar, mire lo que va a pasar. Tenemos por acá que ya esta misma medida me está sirviendo para año, me está sirviendo para vendedores y me está sirviendo para línea, solo con una
única medida. Y esto lo podríamos hacer bajando el campo cantidad, claro, pero como vimos, no teníamos autoridad ni teníamos acceso a ese campo cantidad, porque era una medida implícita, era como una medida interna que se crea automático, lo crea el programa, no lo creamos nosotros, por ende no la podemos referenciar. En cambio, si yo tengo cantidad, ya ahora puedo crear una nueva medida que haga referencia a esta medida cantidad y luego lo multiplique, lo sume por 1.1, 0.1 o 20, etcétera, porque son medidas que yo puedo usar. Y de eso trata el lenguaje DAX. ¿De qué trata el lenguaje DAX? Que yo pueda crear cálculos y me sirva para todo el modelo. Si yo creo un porcentaje de variación, me sirva para cualquier variable. ¿Por qué? Que si yo vengo acá y le doy clic a 2020, mire lo que está pasando. Este valor 4.119.000 lo estoy analizando por línea y este mismo valor lo estoy analizando por vendedor. Ese es el lenguaje DAX y ahí es donde está el poder del lenguaje DAX. Lo mismo, pero ¿qué pasa si con control sostenido yo selecciono 2020 y selecciono alimento con control sostenido? Entonces estoy seleccionando las cantidades de 2020 por alimento. Ahora veo cómo se comporta este valor, cómo se comporta por vendedor. Si tuviera otras variables, pues lo podría analizar. Este es el gran poder del lenguaje DAX. Por eso las medidas se deben crear de manera manual, creando sumas. Sobre todo, cómo empezamos a analizar el lenguaje DAX o a comprender un poco. Y es entendiendo que ya no trabajamos con celdas, trabajamos con tablas completas, columnas completas. Ya las celdas acá ya no hacemos referencia a un bloque de celdas, a un rango de celdas. Pero cuando lo aprendemos, vamos a ver un poder inigualable en el análisis de datos. Porque si tenemos más variables, es decir, que si yo vengo por acá, voy a quitar esta cantidad, ya sabemos que no usamos este, vengo por acá, venimos acá, vengo acá y voy a copiar este y voy a pegarlo, peguémoslo por producto, acá. Y venimos, quitamos nombre de vendedor y de la tabla productos, nombre de producto, nombre de producto. Muy bien, acá está. Vamos, le quitamos un poquito pues el tamaño y luego y corremos por acá y mire lo que va a pasar. Solo tenemos una medida. Voy a quitar y voy a quitar los filtros. Solo tenemos una medida que se llama cantidades y tenemos ya cantidades viene de la tabla ventas, ¿cierto? La suma de las cantidades. Año viene de la tabla calendario. Nombre de vendedores viene de la tabla nombre de vendedores. Línea viene de la tabla nombre línea y producto viene. Es decir, aquí estamos haciendo referencia a 1. ¿Cuántas tablas? 2, 3, 4. Estamos haciendo referencia a 5 tablas con la misma medida suma de cantidades y tenemos análisis multivariable solo con una medida. Entonces podemos ver la suma de las cantidades desglosadas por año, vendedor, producto y línea. Y entre ellas, gracias a la relación, volvemos a recomendar el like que se llama modelado de datos y entre ellas se pueden correlacionar y crear análisis espectaculares y multidiversos, que es lo que hace grande Power BI. Por ejemplo, yo quiero ver 2020 para el vendedor, vamos a ponerlo un poquito más pequeño, Juan Guillermo con control sostenido, que estoy viendo 2020 para el vendedor Juan Guillermo, cómo se comportan por línea y por producto. Pero yo quiero ver 2020 Juan Guillermo en bebidas. Mírelo acá. Entonces, este último valor que es de Juan Guillermo, 2020 bebidas, se comporta así por producto. Mire que una sola medida del lenguaje DAX, es decir, del análisis de expresiones, me puede dar mucha información. ¿Cómo los seleccionamos? Le damos filtro, clic por fuera en el objeto y mire, yo puedo ver este BioExpert Champú, cómo se comporta por vendedor, cómo se comporta año a año y de qué línea es, y etcétera, etcétera. Puedo ver café, la línea café, cómo se comporta por producto, cómo se comporta por vendedor y cómo se comporta por año. Ve el cruce y solo estamos cogiendo 4 campos. Y si un modelo de datos, es decir, si una tabla tiene 10 campos, ¿cuánto poder sale de allí?
Este es el lenguaje DAX para principiantes. Luego, próxima oportunidad, vamos a tener ya aprender a usar otras funciones de iteración, de relación y demás. Esta es la introducción al lenguaje DAX, que me permite ver todo el análisis solo con una ¿qué? Solo con una medida llamada suma de cantidades, porque ya sabemos que no podemos usar las medidas implícitas ya que no tengo control sobre ellos. Y si cambia el nombre, me va a cambiar el informe. En cambio acá, si cambia el nombre, simplemente le pongo en vez de cantidad unidades y cambia este, cambia este, cambia este y cambia este. Eso es el lenguaje DAX, crear expresiones para el análisis de datos. Así que si te gusta el video, dale manito arriba, si te comparte y aquí vas a poder explorar este maravilloso mundo de los datos, este lenguaje espectacular que nos va a ayudar a sacar oro de la información, que es lo que las empresas hoy anhelan, que cada persona pueda tener este tipo de propuestas para generar valor en la compañía. En el próximo video vamos a ver todo lo que es otro tipo de funciones de relación, de iteración, para llevar a cabo todo este gran iniciación en el mundo del lenguaje DAX. Nos vemos en una próxima ocasión.